Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y esta noche vamos a conversar con un buen amigo y un experto, señores, en asuntos de geopolítica y ambientes internacionales. Vamos a conversar con don Janel Ferreira, quien es experto en geopolítica, mercadólogo, profesor universitario y un amigo de este espacio. Don Janel, buenas noches, bienvenido nueva vez. Buenas noches, Giovanni Junior. Para mí es un placer estar aquí en este prestigioso espacio, una parte extendida de mi segundo hogar en televisión. Así es, así es. Janel, en los próximos días yo diría que parte del mundo va a un encuentro donde se elegirán nuevas autoridades. Me refiero a las elecciones de Estados Unidos, pautadas para este 5 de noviembre, donde desde aquí, desde la República Dominicana, le damos seguimiento, porque definitivamente hay prácticamente más de 1 millón de dominicanos que viven en los Estados Unidos, y pues hay un lazo de amistad y de intercambio comercial demasiado grande y tenemos que darle seguimiento a lo que pasa en Estados Unidos. Pero hay 2 candidatos y yo quiero que tú me hagas el pedigrí de esos 2 candidatos para la audiencia y cómo llegaron cada uno de los 2, tanto Donald Trump como la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Mira, yo creo que es interesante nosotros puntualizar de por qué razón las elecciones en Estados Unidos han levantado tanto interés a nivel nacional e internacional. Lo primero es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Y lo segundo, que respecto a Occidente y América, al Nuevo Mundo, Estados Unidos fue el país que logró la independencia, la primera independencia, dentro de la era de la colonización en América. Hay 5 países que en principio, a partir del siglo XV y XVI, donde los europeos se delimitaban la mayoría de los territorios en América, esos países con herencia judeocristiana, como es España, que es la primera potencia, Portugal, que se queda con Brasil, Inglaterra, que se queda con esa parte de las colonias de Estados Unidos, el Reino de los Países Bajos y otros territorios en la parte europea que llegaron a América. En el año 1776 Estados Unidos logra su independencia. Si la memoria no me falla, 248 años hace de su independencia. Entonces Estados Unidos es un país que, independientemente de que es un modelo dentro del sistema mundial, es un país con una profundidad enorme en las tradiciones. El método de elección en Estados Unidos es el mismo método que se utilizaba prácticamente en el génesis de su territorio, que fue un método de representación para que todos los estados, tanto de la parte sur como de la parte norte y de la costa este, tuvieran una representación. Ahora, la pregunta que me haces, ¿de quiénes son los candidatos que se van a bailotear en este proceso que culmina el día 5 de noviembre? Por un lado tenemos la candidatura de Donald Trump. Es una candidatura típica porque Donald Trump fue un presidente de Estados Unidos que salió, que se presentó y que está buscando la nueva oportunidad de volver a la Casa Blanca. Donald Trump es un político antisistema que ha abrazado una causa patriótica y que ha señalado desde el principio que tiene 3 ejes fundamentales. Primero, la recuperación económica de Estados Unidos. Segundo, la culminación del financiamiento del conflicto bélico en Europa y en Asia. Y tercero, que es su bandera principal, el fin de la crisis migratoria en Estados Unidos, que es la parte que mayor interés tiene en el voto norteamericano. Por un lado, vemos a un Donald Trump con un partido totalmente unificado alrededor de él. La mayoría de los líderes que le adversaban hoy son su principal vocero, hoy son sus principales aliados. Y por otro lado vemos la candidata Kamala Harris del Partido Demócrata, que es la salida a una candidatura fallida del presidente Joe Biden. Usted sabe que si un presidente en Estados Unidos tiene la capacidad de optar por una reelección, el partido prácticamente se la va a reservar de forma automática. Pero resulta que las capacidades motrices de Joe Biden fueron su principal enemigo. Hay un dicho muy popular
en el argot latino, que los años no perdonan. Y lamentablemente ya los pasos y la forma de pensar y de interactuar de Joe Biden han dejado a demostrar de que sus capacidades motrices, los años, no le permiten ser un buen candidato. En un debate presidencial junto con el presidente Donald Trump, él quedó muy mal parado. ¿Qué hace el partido? El partido tiene 3 tesis. Por un lado, los Clinton señalan que la candidatura debe caer en manos de la vicepresidenta Kamala Harris. Por otro lado, los Obama dicen, nosotros proponemos, y cuando me hablo de los Obama me refiero a Barack Obama y a su esposa, que a pesar de que no es una líder, es una figura importante, para ser tomada en el futuro, sí, por el aura que ella tiene. Dicen, nosotros entendemos que es necesario buscar un tercero imparcial que unifique el partido dentro, porque el Partido Demócrata está muy dividido. Y una tercera corriente de los demócratas entonces presenta la terna de que marca distancia de una y de otra. Vemos un partido totalmente dividido, en el caso de Kamala Harris. A tal punto que ustedes que son expertos en comunicación y en comunicación política vieron cómo una llamada telefónica de Barack Obama y Kamala Harris se hizo pública. En realidad no es una llamada, es un plan estratégico de comunicación política para hacerle entender a la gente de que Barack Obama estaba apoyando a Kamala, porque la realidad era que en principio no la estaba apoyando. Lo favorecía. Entonces, Barack Obama, que es un líder importante, ese partido demócrata tiene 3 líderes importantes. Tiene el presidente actual, que ejerce el liderazgo desde el poder del Estado. Tiene el expresidente Bill Clinton, que sigue siendo una fuerza importante, él y su esposa. Y el presidente Barack Obama, que es posiblemente el principal líder del partido. Así o por lo menos al que mayor la gente le copia. Ellos han procurado, con Kamala Harris, hacer un desmonte en la ventaja que Donald Trump le llevaba a Joe Biden. Ahora, ¿qué sucede? Hay una narrativa interesante respecto a las elecciones de Estados Unidos, y eso tiene que ver con los intereses económicos que envuelven la candidatura. Grandes cadenas estadounidenses no son parte independiente del proceso, sino parte interesada. Y por eso vemos que en el pasado decían, Joe Biden le lleva varios puntos a Donald Trump. Pero resulta que cuando Biden sale de competencia, la narrativa cambia. Y dicen, Kamala ha logrado desmontar la ventaja que lleva Trump sobre Biden. O sea que en principio había un discurso que era construido respecto al porcentaje que Donald Trump lleva. ¿Donald Trump es la salvación de Estados Unidos? ¿Es la mejor opción? Es la pregunta que la gente se hace. Posiblemente no. Posiblemente Donald Trump sea el menos malo de las 2 salidas. ¿Por qué? Porque bajo la gestión de Trump, cuando los estadounidenses evalúan, con todo y que Trump es excéntrico, un showman, todo eso, Donald Trump luchó hasta en la World Wrestling Federation, en la lucha libre. Es un personaje. Pero Donald Trump en su gestión disminuyó la tasa de desempleo más baja en los últimos 100 años. Bajo la gestión de Trump, Estados Unidos no se involucró en ninguna guerra diferida. Y bajo la gestión de Trump, el tema migratorio estaba controlado. Si nosotros vemos ese espejo y vemos hacia los demócratas en el ejercicio del poder, bajo la gestión de Biden inició la guerra de Rusia y Ucrania, bajo la gestión de Biden inició la guerra de Israel con los 4 frentes, que más adelante podemos hablar de eso, y bajo la gestión de Biden, señores, en Estados Unidos se minó de migrantes, con razón o sin razón, porque yo siempre he dicho que la migración desde el principio de la humanidad es un componente propio del ser humano. La gente migra por condiciones de alimentación, de sobrevivir, por agua, por territorio, por amor, por múltiples factores. Nadie sale de su casa porque quiere. Lo más probable es que si ustedes le hablan en el génesis de ustedes dos, si tú tuvieras todas las condiciones que tuviste en la capital para estudiar, tú no hubieses salido de Uvilla. Claro. De ninguna manera. A tal punto que la gente siempre vuelve de donde salió. Los dominicanos que van a Europa, a España, a Barcelona y progresan, cuando sienten que la prosperidad económica le llega, lo primero que hacen es que compran un solar donde nació y construyen una casa donde nació, porque el ser humano no está hecho para morir de donde no es. Ahora, este desorden que lleva el mundo con la inmigración desproporcionada, eso es una locura. Usted no puede minar su casa de gente
que estén desde por la mañana hasta en la noche pidiendo en las calles, fumando sustancias controladas, bebiendo ron y atracando. Eso no es una migración. La migración tiene un componente de progreso, de trabajo, de aporte. Y esa imagen del latino en Estados Unidos, muy bien ganada, porque Estados Unidos es la única población de América cuya grandeza se le debe precisamente a la ola migratoria. Entonces tenemos en ese mercado electoral, es muy diferente a las elecciones en República Dominicana, y siempre hago el paralelismo porque nosotros somos muy dados a comparar. En Estados Unidos hay una votación cerrada por colegios electorales que tiene que ver con el voto electoral. Un voto electoral se va a determinar por el peso del Estado. Y cuando un partido gana una mayoría, se queda con todos los votos de ese estado. Por eso hay estados que tienen simplemente 3 votos electorales y otros tienen más de 40. ¡Wow! California, por ejemplo, que es el estado que tiene la mayor cantidad de votos electorales, en comparación con Arkansas o otros votos que tienen una reducción mínima, eso tiene que ver porque cada representante en Estados Unidos, creo que los diputados son 435, por cada representante en demarcación electoral, el partido selecciona un voto electoral. Pero también hay que sumarle que son 50 estados. Y cada estado tiene ¿cuántos senadores? 2 senadores. Entonces tú le tienes que sumar 100 votos también. Y ahí tú tienes, redondeando, 538 votos electorales. El que va a ganar las elecciones de Estados Unidos, él o ella, tiene que sacar 270 votos electorales. Es el número mágico. Si hay un empate, cosa que se ha dado una sola vez en la historia, entonces la Cámara de Representantes tiene que decidir quién va a ser el presidente o presidenta, y el Senado va a decidir quién va a ser la vicepresidente o vicepresidenta. ¿Ha ocurrido que algún representante electoral no haya sido fiel a sus electores ni a su partido? No, regularmente esa tesis no se da, porque en Estados Unidos el principal atributo de los políticos norteamericanos es su apego a su base electoral, a su principio. Ese clientelismo no se ve, porque sería un gran peligro que tú vayas como delegado ante la asamblea que elige el presidente. Por eso dije al principio que las tradiciones de Estados Unidos están muy conectadas. Después que sale el proceso electoral, que ya sabemos quiénes son los delegados, esos delegados en una reunión conjunta seleccionan entonces y proclaman al presidente de Estados Unidos. Explícanos un poco más sobre cómo es que una gente, un candidato en Estados Unidos, una candidata puede ganar el voto popular y no ser electo presidente o presidenta de la República, para un poco entender más el tema de los delegados electorales. Eso tiene que ver con una legislación por calidad, no por cantidad. Si yo gano el estado de la Florida, vamos a poner que el estado de la Florida tiene 40 votos electorales. Posiblemente dentro de la población de la Florida yo perdí en términos de cantidad por simpatías, pero en términos de votos electorales a mí me favorece. Entonces yo me quedo con la mayoría de los votos electorales de esa demarcación. Por eso al final son los estados en representación con sus cuadros los que van a legitimar el triunfo de la candidata o el candidato. Es un tema muy complejo, pero hay que entenderlo de forma muy dinámica respecto a la representación del voto. ¿Todos los estados tienen representantes electorales? Claro, todos. El que menos tiene que tener 3, porque tiene 2 senadores, cada estado tiene 2 senadores, y hay algunos que tienen un solo representante. Entonces, Puerto Rico no tiene, no vota Puerto Rico en las elecciones presidenciales. Puerto Rico no vota. Puerto Rico es un estado asociado. Tiene todos los elementos del estado, pero no tiene derecho a esa votación. Que repito, al final tendrán que modificar. Los estadounidenses tienen 248 años de haber logrado su independencia, el primer estado en América importante. Pero yo creo que en el futuro ellos tendrán que revisar su sistema electoral. Porque no sería muy democrático que en una democracia de más de 300 millones de personas usted tenga 170 millones y el otro 140 y que usted gobierne y yo no. Porque no estamos entonces gobernando por mayoría, sino por representación. Anel, creo que se repite la historia. El expresidente Donald Trump vuelve otra vez al ring electoral
Recordemos que su vez anterior se compitió contra la señora Clinton, una mujer, y hoy va a competir nueva vez con una mujer, la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Crees tú que se pueden repetir los escenarios hablando precisamente de los votos delegados? Kamala no es Hillary. Kamala tiene un aire, una magia por encima de Hillary. Pero Hillary tiene mayor liderazgo que Kamala. Hillary era una candidata que aglutineaba de forma monolítica a su partido. Kamala no lo ha hecho. En un estudio reciente, más del 28% del electorado norteamericano todavía no reconoce a Kamala, porque Kamala fue una candidata de emergencia, no fue una candidatura construida desde la base. No se trabaja. Sino, exactamente, sino es un pitcher taponero, lo que le llaman en el argot popular de béisbol. Kamala le tocó como vicepresidenta asumir los principales roles difíciles del Estado norteamericano, porque en principio el candidato era Biden. Entonces el patico feo de las decisiones oscuras eran decisiones de Kamala, incluyendo el tema fronterizo. Entonces Kamala le ha ido muy bien como candidata y ha sido una buena candidata. Pero yo creo en el análisis que he hecho, incluso en este medio, de que no hay forma de que Donald Trump no sea el próximo presidente de Estados Unidos. Con Donald Trump va a volver el stop a la crisis migratoria, va a partir en dos el bloque de los BRIC y finalmente va a recuperar la economía de Estados Unidos. Ahora, Donald Trump tiene un bloque opositor muy fuerte, que es el Estado profundo, el Deep State, porque Estados Unidos tiene reglamentaciones que están detrás del telón que a veces se inciden en la mayoría de los países periféricos al imperio. Entonces, ¿tú crees que no hay ninguna posibilidad de que los demócratas retengan el poder, por lo que has dicho? No, mira, hay una revista muy importante que marca mucha distancia respecto a la opinión publicada, que no es la opinión pública, que es la revista The Economy. Economy ha planteado que las posibilidades de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, en términos pragmáticos, está 53-47. Y es una puntuación muy considerada. Ahora, ¿qué sucede? ¿Kamala puede ganar? Claro. Cualquier persona que se inscriba en un proceso electoral tiene la capacidad de ganar o de perder. Claro. Nosotros tenemos aquí en la República Dominicana no así la proyección, múltiples ejemplos. Ahora bien, es muy difícil que Donald Trump pierda. Porque la crisis migratoria y económica a quien afecta es al candidato oficialista. Siempre los candidatos de la oposición representan un cambio. Tú no puedes cambiar desde el Estado. O sea, Kamala no puede marcar distancia de la gestión de Joe Biden porque ella es su vicepresidenta. Y por lo más ha sido corresponsable de muchas de las medidas que ha tomado el Partido Demócrata en el ejercicio del poder. Entonces, ella no puede quitarse ese bound, ese foul, es de ella. Anel, tenemos que, con tu permiso, irnos a una pausa, porque tenemos otros temas más en la agenda con esta entrevista contigo en el día de hoy. Yo sé que los amigos televidentes quieren oír otros temas que tenemos en carpeta. Señores, seguimos con esta interesante conversación con Janel Ferreras, quien es experto en geopolítica, mercadólogo, pues además profesor universitario. Vamos a la pausa y venimos en breve. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con Janel Ferreras, quien es experto en geopolítica, profesor universitario y amigo de este espacio Cerrando la Noche. Janel, hay un tema que ha creado bastante confusión, duda y sobre todo preocupación a la población dominicana, y tiene que ver con una famosa 200 millas náuticas que República Dominicana cedió a Países Bajos. Incluso vemos que ya esto tiene la última decisión el Congreso de la República, y yo como dominicano esperanzado en que tengamos buenos representantes ahí, se discuta y que ojalá esto no pase. ¿En qué perjudicaría esto a la República Dominicana, Janel? Mira, yo tengo una máxima: de las cosas que yo no sé, no hablo. Y yo no tengo el contrato, no tengo el acuerdo. Los responsables de firmar un tratado internacional es el Congreso de la República Dominicana. Son los responsables, los representantes del pueblo. Ahora, el pueblo dominicano tiene que estar atento, y por eso yo siempre digo, hay que dejar un poquito el dembow, el muecadams y la socialité y ponerlo en las cosas que representan la soberanía nacional.
En el año 1980 al 1982 se firma lo que es la Convención del Mar. Esa organización que emana de Naciones Unidas, que rige toda la política de derechos sobre los asuntos marítimos y oceánicos. La República Dominicana es signataria de este tratado. Estados Unidos no. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros en América tenemos países que son potencias en la materia. En el caso del Perú, Chile, que son potencias regionales en el área del derecho del mar. Yo participé, creo que para el año 2018, 2019, en uno de los diplomados más importantes del país sobre el derecho del mar. Y en ese momento, cuando entré a las aulas como un estudiante, empecé a interesarme sobre la legislación marítima respecto a nuestra soberanía marítima. Nosotros en la República Dominicana hemos vivido de espalda al mar siempre. La única isla que tiene política de expansión cero respecto a las condiciones marítimas. Uno habla aquí de que por qué nosotros no tenemos la canasta familiar básica, el pescado como... Pero eso tiene también una explicación. Claro. En principio yo decía por el mar, no, el mar tiene su mecanismo de reproducción. Nuestra zona marítima no es de bajo calado, es de profundo calado. Y donde hay reproducción de peces es regularmente donde hay muchos arrecifes. Esta costa de nosotros, desde Bayahibe hasta Pedernales, es una fosa muy profunda. Por eso la mayoría de los peces que nosotros tenemos frente al Caribe son peces que van en dirección este-oeste a una velocidad gigantesca, como es el carite, el dorado, los bonitos, y esa especie que va en una ruta marina de larga dirección. Nosotros no tenemos esa pesca de arrecife porque no tenemos esa plataforma. Ahora, ¿cómo se divide esta parte? La República Dominicana, en términos reales, aunque no se ha aplicado, somos un estado archipelágico. ¿Por qué? Por la cantidad de islas y lotes que bordean la República Dominicana. La Beata, la isla Saona, la isla de Bocachita, la isla de la playa de las Caubitas, toda la bahía de Samaná. Nosotros tenemos muchos islotes. Ahora, ¿qué sucede? El primer tratado, la primera inclinación sobre nuestro derecho marítimo, dice la historia que recoge la dictadura de Trujillo en el año 1957, publicándolo con 3 millas náuticas. Se divide de la siguiente manera. Usted tiene una línea base. De la línea base hacia adentro son las aguas interiores. Imagínate que la Matica sea nuestra línea base. Boca Chica son aguas interiores, la playa. De la línea base hacia 12 millas es nuestro mar territorial. Ahí nosotros ejercemos soberanía total de nuestras aguas. Pero tenemos 12 millas más, que llega hasta 24 millas de la línea base, que es nuestra zona contigua. Es una zona especial donde nuestra soberanía alcanza esa distancia. De la línea base hacia 200 millas es nuestra zona económica y exclusiva. ¿Qué hay ahí? ¿Qué nosotros tenemos ahí? Nosotros ahí tenemos derechos sobre explotación marítima, sobre gasoductos, sobre petróleo, sobre pesca, sobre todo lo que genere dinero en esas 200 millas, la República Dominicana tiene soberanía. De las 200 millas hacia allá hay una zona que se llama la alta mar, que es una zona que no es de nadie, pero en realidad es de todos. Y el derecho marítimo en los últimos años está legislando sobre importantes áreas de conservación marina para que preservemos los océanos. Por eso usted ve que hay unas pescas de profundidad y de un daño terrible al medio ambiente marino que se hace en la alta mar, porque la alta mar nadie tiene derecho y lo que no es de nadie es de todos y al final nadie lo protege. Pero esa legislación, sobre todo Naciones Unidas y los organismos importantes en esa materia, han estado avanzando para proteger la mayor cantidad de alta mar en la humanidad. En el futuro, con el crecimiento de la humanidad, nosotros vamos a volver al Génesis. Y aquí es importante, atención diputados y senadores que van a manejar el tema de una convención internacional con el tema marítimo. En la humanidad, en el futuro no muy lejano, nosotros volveremos al mar para poder alimentar la población. Esas granjas que usted ve aquí en la tierra serán colocadas en la alta mar, porque no habrá alimento suficiente en la tierra por el tema del cambio climático, la falta de agua, y el mar produce y genera muchísimo alimento.
Nosotros tenemos aquí en la República Dominicana, en la costa de Baní, por ejemplo, algunas fuentes importantes de crianza de peces. Sí, lo he visto, lo hemos visto. Sí. ¿A usted lo ha visto? Sí, sí, sí. En una ocasión, en la región donde es Junior, en un lago importantísimo llamado el lago Enriquillo, unos surcoreanos establecieron la colocación de 16 estanques para criar tilapias de alto libraje en un centro controlado. Los medioambientalistas se opusieron y al final la inversión se fue. Pero al final nosotros podemos coexistir con el medio ambiente. Siempre y cuando se puedan regular los sistemas ambientales, el medio ambiente genera los recursos. Janel, viendo esto de otro punto, en el punto de vista bélico, algún conflicto bélico, ¿en qué afectaría esto la soberanía de República Dominicana? No solamente en el conflicto bélico, es que usted tiene que defender la soberanía de su territorio, porque hoy nosotros podemos ceder un espacio que mañana esté repleto de gas natural. No, pero sencillo, vamos a suponer que tenemos un conflicto bélico con un país cerca de República Dominicana y que ellos tengan unos portaaviones a 100 millas náuticas en aguas territoriales dominicanas. No podemos hacer nada porque esas aguas no nos pertenecen. Que nosotros tenemos, lo primero es preservar nuestro mar territorial, nuestra zona contigua y la zona económica exclusiva. Nosotros tenemos que preservar eso. Hay un conflicto que se genera de forma muy recurrente con el tema de los vecinos haitianos, que vienen a nuestras aguas territoriales y destrozan los mangles y la mayoría de las especies marinas, incluyendo manatí, y luego cruzan a la parte, son depredadores marinos. Eso se resuelve y gracias a Dios, y tengo que decirlo, la Armada de República Dominicana ha hecho una excelente gestión en la defensa de los mares. A cada rato la Armada de República Dominicana presenta ante la opinión pública que apresaron embarcaciones haitianas penetrando al territorio nacional a nivel de la soberanía marítima. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero es conocer eso. Nosotros tenemos que decirle a los estudiantes dominicanos, en el currículo dominicano, cuáles son nuestras fronteras marítimas. Aquí nadie sabe eso. Es más, no los estudiantes de primaria, el 95% de los dominicanos profesionales con maestría no sabe qué es un mar territorial, una zona contigua y una zona económica exclusiva. No conoce de eso. ¿Es culpa de ellos? No. Es culpa de todos, porque tenemos que fomentar la educación respecto al tema. Bueno, Giovanni, te dije hace unos días que con el tema del acuerdo con Países Bajos, tenemos que seguir investigando porque no tenemos a mano. Escuchamos el reclamo de algunas personas que presuntamente conocen el tema, pero nosotros no lo conocemos. Por eso yo no he podido opinar al respecto. Y por eso dije en principio. Y veo que Janel tampoco va a opinar sobre no tienes eso. No, porque no conozco el tratado. Ni el acuerdo. Ahora, yo de plano y de entrada me opongo a todo lo que sea ceder el territorio. Todo lo que viola la soberanía. Yo me opongo a eso. Perfecto. Janel, en la conversación, en el bloque anterior, mencionaste la posible elección de Trump y su impacto en los BRICS. Los BRICS recientemente celebraron su cumbre y yo decía que ese es un espacio que hay que tomarlo muy en serio. Claro. Porque cuando tú hablas que esos países representan el 30% del territorio terrestre, que representan 45%, y ahora con los nuevos socios, eso llega al 50% casi más de la población. Y cuando tú oyes que estamos hablando de entre 27 y 35% del Producto Interno Bruto Mundial, es algo que usted tiene que decir, pero esto es una cosa seria e importante, de la que uno no se puede marginar ni pensar dejar que pase. Entonces, háblame un poco de los BRICS y cómo es que eso puede ser afectado por la elección de Trump. Bueno, mira, en principio, en el 2001, un economista europeo, James O'Neill, si la memoria no me falla porque este programa es en vivo y no me gusta tomar apuntes, le hace un acrónimo a 4 países que se ven con una economía pujante y un territorio importante. Esas economías son Brasil, Rusia, India y China. Cuando se formula esa estrategia, no, en principio no. Bueno, en principio Sudáfrica bien. No existía. Bien. El nombre BRIC, en principio, en el Génesis, Brasil, Rusia, India y China.
Cuando se origina el concepto de un bloque económico buscando el desplazamiento económico del imperio, siempre hay que decir que el BRIC nace como competencia del G7, desde el principio. Entonces entra un año después, 2006, 2007, y luego hasta 2010, entra Sudáfrica. Y los BRIC se convierten en los BRIC. Para el año 2024 se celebra una cumbre donde hay 6 países que firman una intención geopolítica y diplomática de integración a ese bloque económico, como tú dices, que es un bloque económico muy importante, porque estamos hablando de un nuevo orden mundial y sobre países que tienen una economía muy importante. Esos 6 países, ¿quiénes son? Etiopía, de África, Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Argentina. De esos 6 países hay 2 que se devuelven. ¿Cuáles son? Se devuelve Argentina con la elección de Javier Milei y se devuelven Arabia Saudita. Entonces, los países que conforman los BRIC hicieron una cumbre este año. El principal tema es buscar el desmonte del dólar como moneda de transacción internacional. Ese fue el génesis de la cumbre en este momento. Hay países importantes como Turquía, que es el único miembro de la OTAN que fue a la cumbre, que es un conjunto A del conjunto B, que al finalmente es el conjunto C, que fue con una posición muy interesante. Porque Turquía, cuando termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna en el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, que los otomanos llegan a Turquía, ese fue el centro de la humanidad. El centro del mundo fue Turquía, en ese paso que comunica el Mar Negro con el Mediterráneo. Pero Turquía es uno de los 3 principales ejércitos de la OTAN. ¿Qué hacía Turquía en los BRIC? Si se supone que Turquía está más afín con el jefe del G7. Bueno, es muy probable que Turquía represente en un futuro no muy lejano el eslabón de la transición económica, porque las lealtades están donde están los intereses. Hay matrimonios que se dan por amor al dinero y se divorcian cuando llega la crisis económica. Así mismo son los estados. Venezuela fue a los BRIC, invitado por Putin. Nicolás Maduro preparó su estado mayor y fue con una agenda, pero lamentablemente esa agenda no fue posible, porque la mayoría de los países de los BRIC no hicieron acuña a ese tratado con Venezuela. Lula le tenía guardada una a Maduro, porque el ministro, el fiscal general de Venezuela, había dicho que Lula pertenecía a la CIA. Y Lula tenía meses preparando el bloqueo de Venezuela y de Nicaragua ante los BRIC. Porque según la legislación principal de los BRIC, la que da origen al sistema, dice que si uno de los miembros se opone a la integración de un nuevo país, ese derecho a veto no hay posibilidad de entrar. Bueno, son legislaciones bien hechas. Claro, pero al final esa teoría no va a ser posible. El dólar no va a caer ante la moneda de los BRIC, porque es un tema cultural de forma y de fondo. Bueno, de que vaya o no a caer, vamos a verlo, ¿verdad?, en futuro. Lo cierto es que los países BRIC tendrán una ventaja importante porque van a comercializar en sus monedas. Pero la moneda no existe todavía, y recuerda que es un tema cultural. Cuando nosotros hacemos una transacción en pesos, para que la gente entienda, en el ejemplo más sencillo, cuando yo le compro a un suplidor a través de Amazon, entre Janel Ferreras y un suplidor que yo no conozco, que no sé quién es, ¿cuál es la moneda espejo entre la transacción de mi cuenta en pesos y la de él? Es el dólar. Entonces, hay un tema cultural, Junior y Giovanni, que es importante. La humanidad, nosotros estamos aquí vestidos de traje y de corbata y no en chacabana o en poloché, por un tema cultural. Porque la cultura determina a los pueblos. Claro, y como es cultura, la cultura es cambiante. Pero no es tan fácil cambiarla, porque todavía la República Dominicana, aunque te inviten a la Navidad china, tú no la entiendes. No, es así. Tú vas al barrio chino, pero es tú así. no los entiendes. Tú no los entiendes. Un asunto cultural. Claro, porque nosotros de Estados Unidos tenemos, a pesar de que el inglés y el español son idiomas, pero son herencias judeo-cristianas. Todo el proceso, Europa y la comunidad económica decidieron tener una moneda común, el euro, y le está dando resultados. Es un proceso. Esa invitación. ¿Qué edad tiene el euro? Estamos hablando de 20 y pico de años. 20 y pico de años, reciente. Ese proceso de los chinos invitar a personas influyentes de medios de comunicación, de profesionales políticos, a China,
fue para implementar lo que se llama en diplomacia el soft power, el poder blando. Pero hace tiempo que ya Hollywood nos dijo a nosotros que un americano en un caballo podía derribar un Apache, un helicóptero. Eso es solamente en Hollywood. Y que un americano, después de que recibió 834 trompadas de un ruso, con una sola trompada lo derribó y ganó la pelea. Eso es el poder blando de la película, claro, del cine. Entonces a los chinos se le va a hacer muy difícil hacer un desmonte por cultura. Sí la puede hacer por comercio, porque lo está haciendo con los puertos de profundo calado. Y eso está muy conectado finalmente con el tema de los conflictos de Israel y de los 4 frentes de Hamás. ¿Por qué es tan importante? Porque el mundo vuelve, Giovanni Junior, al génesis de la navegación marítima. Con este tema económico que hay, más del 90% de todo lo que usted consume se va a transportar por el mar. Entonces, cuando Israel se enfrenta a Hezbollah, a Hamás, a los hutíes y al ejército de Irán, va a afectar 3 pasos importantes que determinan el comercio de la humanidad, como es el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Al final todo es económico, Janel, como Absolutamente. Tú dijiste. Janel, gracias por aceptar la invitación y estar nueva vez cerrando la noche. Agradecido de su invitación y siempre a sus órdenes. Señores, conversamos con don Janel Ferreras, experto en geopolítica, profesor universitario, amigo de este espacio. Lo despedimos por la noche de hoy, también despedimos este programa. Como siempre, agradecer la sintonía de todos ustedes. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.